Hola, mi nombre es María José, soy docente del turno tarde de Fisiología. La clase de hoy va a tener 3 videos. El primer video, que es este, va a hablar de la fisiología hepática, las funciones del hígado. El segundo video va a tener un resumen de las vías metabólicas, que también ocurren en el hígado y en otros tejidos. Y por último va a haber un tercer video que va a hablar de cómo las hormonas regulan estas vías metabólicas y también cómo es el balance energético en el cuerpo y cómo se regula la ingesta de alimento. Como ustedes pueden ver acá, este es el hígado. Ustedes saben que es el mayor órgano interno del organismo, que pesa alrededor de 1,5 kg. Se encuentra justo por debajo del diafragma y en el lado derecho del cuerpo. En esta imagen se puede ver cómo el hígado se comunica con la vesícula a través del conducto hepático y luego cómo la vesícula se comunica con el duodeno a través del colédoco y en dónde está el esfínter de Oddi, que es el esfínter que comunica el colédoco con el duodeno. En esta otra imagen se puede ver cómo es la irrigación del hígado. Se ve el hilio, que está compuesto por la arteria hepática, por la vena porta y por el colédoco. Entonces, tanto por la vena porta como por la arteria hepática entra sangre que se distribuye en todo el tejido y esa sangre es utilizada por los hepatocitos para producir y metabolizar y generar determinados componentes que algunos van a ser eliminados a través de la vena hepática y otros, como por ejemplo la bilis, va a ser colectada por el árbol biliar que se ve en verde y luego va a ser almacenada en la vesícula y eliminada a través del colédoco. En esta imagen se puede ver cómo es la irrigación de la vena porta. Fíjense que la vena porta está colectando sangre que viene del tubo digestivo, del estómago, del esófago, del vaso, pero sobre todo de todo el intestino, tanto grueso como delgado. Por lo tanto, la vena porta trae sangre que es desoxigenada, por eso es vena, y además de ser desoxigenada, trae sangre rica en todos los nutrientes y los componentes que han sido absorbidos en el tubo digestivo. Dentro de estos componentes también pueden estar sustancias tóxicas o bacterias o fármacos que se los denomina productos que son extraños al cuerpo y que llegan por la vena porta hacia el hígado. Acá vemos una imagen del típico lobulillo hepático en donde se ven los hepatocitos que se disponen en forma de cordones. Los hepatocitos son células poliédricas que tienen por lo general entre 1 y 2 núcleos y que son células polarizadas. Van a tener de un lado, del lado apical, de lo que es esto es el sinusoide, un capilar. Van a tener microvellosidades para aumentar la superficie de absorción. Y bueno, también se puede ver cómo es la irrigación de este lobulillo. Fíjense que por un lado entra la sangre proveniente de la arteria hepática, o sea que en esto que se llama la tríada portal hay una porción que corresponde a una rama de la arteria hepática. Como esa arteria va a traer sangre oxigenada que viene desde el ventrículo izquierdo y también hay una rama de la vena porta que va a traer sangre desoxigenada y, como vimos recién, rica en nutrientes. Estas dos sangres, oxigenada y desoxigenada y una rica en nutrientes, se mezclan en el sinusoide y esta sangre avanza a lo largo del sinusoide y es utilizada por los hepatocitos. Algunos productos son devueltos a la sangre y van a desembocar en la vena central, que la vena central va a terminar desembocando en la vena hepática, y otros metabolitos van a ser utilizados, van a ser transportados a través de los canalículos biliares que van a desembocar en los ductos biliares y por último van a ser almacenados en la vesícula y luego utilizados en el duodeno o desechados en el duodeno. Entonces esta vena central va a terminar llevando sangre desoxigenada
que va a terminar yendo a la vena cava y a la aurícula derecha. Y va a tener los productos del metabolismo de los hepatocitos. En esta imagen se puede ver como si hubiéramos hecho un zoom en la anterior, ¿sí? Un zoom en esta parte, en los sinusoides, y se ve cómo están compuestos los sinusoides. Bueno, acá se ven los hepatocitos, que tienen su lado con microvellosidades, y este es el sinusoide que está revestido por células de revestimiento. Estas células son unas células especiales que tienen fenestraciones, y estas fenestraciones le permiten a este sinusoide poder permitir que pasen muchas de las cosas que fueron absorbidas en el tubo digestivo. También están estas células de Kupffer, que son macrófagos, y su función en este lugar es muy importante porque pueden fagocitar bacterias que hayan pasado, que hayan sido absorbidas por el tubo digestivo y que hayan llegado a la sangre. Y fíjense que hay un espacio entre medio de estas células de revestimiento y los hepatocitos que se denomina el espacio de Dice, y en este lugar están otras células muy importantes que son las células de hito, que son las células encargadas de almacenar vitamina A y algunos otros tipos de vitaminas. Como se ve acá, la sangre que viene por el sinusoide pasa el revestimiento, atraviesa el espacio de Dice y finalmente llega al hepatocito. Y el hepatocito, con toda su maquinaria de enzimas, metaboliza y produce nuevas sustancias, y algunas sustancias vuelven a la sangre mientras que otras van a esto que son los canalículos biliares, que luego van a terminar en la vesícula biliar. Esta es una imagen de cómo se pasa de los canalículos, que son estas porciones verdes finitas, que se van haciendo anastomosis y se hacen cada vez conductos más gruesos, hasta que se llega a el conducto hepático derecho o izquierdo, y bueno, y esto es toda anatomía. Luego es ese producto que va a ir por estos conductos, que va a ser la bilis, va a ir a la vesícula biliar y luego va a desembocar en el duodeno. Entonces, ¿cuáles son las funciones del hígado? Ya hicimos el resumen de la anatomía y la histología breve de este órgano, entonces ahora vamos a ver las funciones del hígado. Bueno, por un lado, uno de sus roles más importantes, o sea, el hígado tiene todas las funciones, son súper importantes. Cuando falla el hígado estábamos en serios problemas, pero una de las funciones es el metabolismo de la glucosa. ¿Por qué? Porque el hígado es el encargado de poder reservar grandes cantidades de glucosa en forma de glucógeno. Esto lo van a entender mucho mejor cuando vean el segundo video, que habla de las rutas metabólicas. Entonces, la glucosa tiene una forma de ser almacenada que es a través de un compuesto que se llama glucógeno, que es un polímero de glucosas, un polímero ramificado de glucosas. Entonces, se almacena glucosa en forma de glucógeno. También se produce la conversión de galactosa y fructosa en forma de glucosa, con lo cual podemos utilizar estas dos sustancias y poder obtener energía de ellas. Y también tiene un rol súper importante, que es el de sintetizar glucosa, y además de sintetizar glucosa, de nuevo, lo que puede hacer el hígado, que no pueden hacer otros tejidos, es liberar glucosa a la sangre. Es por eso que este órgano es de fundamental importancia para mantener la homeostasis de la glucemia, de los niveles de glucosa en sangre. Por otro lado, también el hígado sintetiza muchas proteínas, estas son solo unas pocas. Sintetiza albúmina, factores de coagulación, que los vimos en la clase de hemostasia, proteínas del complemento, que son las que son utilizadas por el sistema inmune, transferrina, que es una proteína que transporta hierro, y también en el hígado se almacena hierro. También se sintetizan proteínas transportadoras de hormonas, angiotensinógeno, que es una proteína que van a estudiar en fisiología renal, y también apolipoproteínas, que son proteínas que están encargadas del transporte de los lípidos en la sangre, que lo vamos a ver más adelante en esta clase.
También en el hígado se almacenan vitaminas, como dijimos en las células de Dice, como por ejemplo la vitamina A, la vitamina D, la vitamina B12. También se almacena el hierro y el cobre. Se metabolizan los lípidos. En estas células se metabolizan los fosfolípidos, los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos y hay formación de lipoproteínas. También hay síntesis endógena de colesterol y síntesis de ácidos biliares, que esto lo vamos a ver más adelante. Tiene un rol fundamental en la eliminación de compuestos tóxicos para el organismo, como por ejemplo el amonio, el GABA, el ácido láctico o el lactato y la bilirrubina, que como ustedes ya saben es el producto de la degradación del grupo hemo. Y dentro de la eliminación también el hígado cumple una función muy importante, que es la de hacer que los compuestos que son extraños al cuerpo, como por ejemplo fármacos, etanol y esas sustancias que están ahí mencionadas y hoy muchas más, sean detoxificadas para poder ser eliminadas. Entonces, ¿cómo podemos relacionar la anatomía con la funcionalidad del órgano? Bueno, ya sabemos que a través de la vena porta se transportan todas las sustancias que fueron absorbidas por el tubo gastrointestinal, como por ejemplo nutrientes, fármacos, algunas sustancias tóxicas, bacterias y también bilirrubina. Y estas sustancias llegan al hígado junto con las sustancias que vienen a través de la arteria hepática, que va a traer bilirrubina, hormonas, fármacos, nutrientes y sobre todo oxígeno. Y estos dos tipos de sangre van a llegar al hígado, entonces el hígado con esta sangre va a poder hacer todas las funciones y las reacciones químicas que tiene que hacer, como por ejemplo, estas son algunas pocas, pero ya en la filmina anterior vieron más, el metabolismo de la glucosa y de las grasas, la síntesis de proteínas, síntesis de hormonas, producción de urea, detoxificación, almacenamiento y síntesis de bilis. Y estos metabolitos que fueron sintetizados por el hígado van a poder ser liberados a través de la bilis o van a poder ser devueltos a la sangre a través de las venas suprahepáticas. Entonces, vamos a ver una de las funciones del hígado con más detalle, que es la de el catabolismo, o sea, cómo se degradan y se metabolizan los aminoácidos. Como ustedes saben, los aminoácidos tienen un grupo amino, por eso se llaman aminoácidos, y el hígado desempeña un papel decisivo en el metabolismo de las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas, cuando son degradadas, los aminoácidos tienen que ser desaminados y de esta forma se forma amoníaco. El amoníaco no puede ser metabolizado por los otros tejidos, por lo tanto, el amoníaco es una sustancia que va a ser tóxica para todas las células y que si se llegan a niveles muy altos va a ser un problema. Por lo tanto, el hígado tiene las enzimas que son las que catabolizan y metabolizan al amoníaco, y esas enzimas participan de lo que se llama el ciclo de la urea, y lo que se hace con estas reacciones sucesivas es transformar el amoníaco en un compuesto que no es tóxico, que se llama la urea, que es la urea. Y además, en este metabolismo de los aminoácidos hay otras enzimas que son famosas, que se llaman las aminotransferasas, que lo que hacen es transferir grupos aminos de un compuesto a otro, y estas enzimas son utilizadas por los bioquímicos, son determinadas en sangre para evaluar el daño de los hepatocitos, o el daño o la funcionalidad de los hepatocitos. Entonces, otra de las funciones del hígado muy importantes es la de detoxificar. Bueno, el hígado tiene dos tipos de reacciones, las reacciones de la fase 1 y reacciones de fase 2, que lo que hacen en definitiva es que cuando entran compuestos que son lipofílicos al hígado y que pueden ser tóxicos o no, estas sustancias van a ser metabolizadas
con la finalidad de que se vuelvan más hidrofílicas y así, por lo tanto, poder ser expulsadas o eliminadas ya sea por el riñón o ser eliminadas a través de la bilis. Entonces, en definitiva, en estas reacciones lo que se hace es al compuesto original se le agrega un grupo funcional, como por ejemplo un hidroxilo, o se realiza una hidrólisis o una dehalogenación o dealquilación. Este tipo de reacciones redox se hacen a través de las enzimas del citocromo P450. Entonces, de esta forma, al metabolito original se le agrega un grupo funcional y sobre este nuevo compuesto, las enzimas que son de la familia de las enzimas transferasas, lo que van a hacer es, sobre este grupo funcional, agregar otra molécula, conjugar a este compuesto con otras moléculas como por ejemplo el glucuranato, el glutatión, el sulfato, la glicina y la taurina. Y de esta forma se consigue un compuesto conjugado que va a ser más hidrofílico. Ahora, estas reacciones de fase 1 y de fase 2, por lo general, ocurren una luego de la otra, pero también podría ser que a una sustancia se le realice solo las reacciones de fase 1 o solo las reacciones de fase 2. Entonces, está el caso del metabolismo del paracetamol, en donde por lo general, en dosis bajas de paracetamol, lo que se realiza son las reacciones de fase 2, en donde al paracetamol se le agrega un grupo glucuranato o un sulfato, y de esta forma se hace más hidrofílico y se puede eliminar más fácilmente. Ahora, cuando las concentraciones de paracetamol son muy altas, se realizan reacciones de fase 1 a través del citocromo P450 y se obtiene este compuesto que es tóxico. Este compuesto se llama N-acetil-P-benzoquinoamina y es tóxico. Por lo tanto, si la concentración de paracetamol es muy alta, se va a obtener una gran concentración de este compuesto y este compuesto solo puede ser detoxificado mediante la conjugación con glutatión. Por lo tanto, si hay mucha concentración de este compuesto, esta conjugación se satura y empieza a acumularse concentraciones altas de esto, que termina siendo tóxico porque genera reacciones con proteínas y con ácidos nucleicos. Otra de las funciones del hígado es la de sintetizar la bilis. La bilis es un producto del hígado no enzimático y está compuesta por bilirrubina, colesterol, ácidos y sales biliares, fosfolípidos y bicarbonato. Y la bilirrubina es almacenada entre las comidas en la vesícula biliar. Uno de los compuestos que está en la bilis, que son los ácidos y las sales biliares, son compuestos anfipáticos o anfifílicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una parte que es polar y una parte que es lipídica. Como se ve acá, los ácidos biliares y las sales biliares provienen del colesterol, por lo tanto tienen una parte que es lipídica y una parte que va a ser polar. Y también ustedes saben que la bilis se libera en el duodeno, en donde se va a encontrar con los nutrientes que fueron ingeridos por la dieta. Entonces, este tipo de sustancias, la finalidad que va a tener es la de ser como la de un detergente. Va a ayudar a emulsionar las gotas de lípidos y así poder formar gotas de lípidos más chiquitas, y estas gotas de lípidos más chiquitas van a tener acceso a las enzimas que libera el páncreas para poder producir y degradar a los lípidos en porciones más pequeñas. O sea, las sales biliares, que tienen una parte polar y una parte no polar, que son como una especie de detergente, van a colocar su lado polar del lado del agua y su lado no polar del lado de los lípidos, y entonces de esta forma van a emulsionar las grasas, van a hacer gotas cada vez más chiquititas y van a permitir el acceso de las enzimas pancreáticas para que corten estos lípidos en porciones más pequeñas y así estas porciones más pequeñas poder ser absorbidas en el intestino.
Esto ya lo vieron en la clase anterior. Entonces, las funciones de la bilis, la principal, es la de emulsificación de los lípidos. Después, en la bilis también se libera, se excreta colesterol, ya sea porque están está siendo un componente de las sales y de los ácidos biliares, o también como colesterol libre. O sea, es una forma que tiene el organismo para poder eliminar el colesterol. Esto va a ir a las heces y en las heces se va a poder eliminar el exceso de colesterol. Y también en la bilis se excretan sustancias como por ejemplo los pigmentos biliares, que son los productos de desecho de la bilirrubina y que le van a dar el color característico a las heces. La bilis es almacenada en la vesícula y en esta tabla se pueden ver los componentes. Fíjense que tienen iones, sales biliares, colesterol, bilirrubina y fosfolípidos, y que cuando están en el hígado tienen esta composición, la bilis, mientras que cuando permanecen una cierta cantidad de horas en la vesícula biliar, la concentración aumenta. Entonces, esto lo que quiere decir es que la vesícula biliar tiene la función de concentrar la bilis. En la vesícula se reabsorbe agua y esa reabsorción de agua hace que los componentes estén en una mayor concentración. Entonces, la bilis es producida por el hígado todo el tiempo y a medida que se produce se va almacenando en la vesícula biliar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno ingiere una comida rica en lípidos, se libera por el duodeno una hormona, que es la colecistoquinina, que va a tener la función de, por un lado, estimular la contracción de la vesícula biliar para que al contraer la vesícula biliar se liberen la bilis por este conducto, y a su vez lo que hace es abrir el esfínter de Oddi. Entonces, de esta forma, la colecistoquinina estimula la contracción de la vesícula biliar y la apertura del esfínter de Oddi, y por lo tanto se permite que la bilis llegue al duodeno. Una vez que la bilis está en el duodeno y que atraviesa el tubo digestivo, parte de esas sales biliares van a ser reabsorbidas a través de la sangre portal y van a volver al hígado. A esto se lo llama circulación enterohepática. Entonces, la función de las sales biliares es la de recubrir las gotas de lípidos provenientes del estómago. Así se producen unas gotas de lípidos más pequeñas, se produce la emulsión de las grasas, y de esta forma las enzimas pancreáticas acceden mejor a los lípidos y pueden hidrolizar los triglicéridos para formar los monoglicéridos y los ácidos grasos libres. Los monoglicéridos y los ácidos grasos libres van a salir de las micelas y van a entrar a los enterocitos por difusión simple, y el colesterol va a entrar al enterocito mediado por una proteína de membrana. Estos compuestos adentro del enterocito van a pasar por el aparato de Golgi y van a formar a los kilomicrones, que los kilomicrones son lipoproteínas que vamos a ver a continuación. Son los encargados de transportar los lípidos provenientes de la dieta a través de la sangre. Pero no van a ir a la sangre directamente, van a primero viajar por la linfa hasta luego llegar al conducto torácico común y ahí desembocar en la sangre. Entonces, ¿qué son las lipoproteínas? Bueno, son complejos de triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y proteínas que tienen como función transportar los lípidos en la sangre. Existen diferentes tipos de lipoproteínas que se diferencian entre sí no solo por su origen, sino también por su contenido relativo de triglicéridos, colesterol y proteínas. Fíjense en este cuadro, estas son las lipoproteínas que se conocen. Están los kilomicrones, que los mencionamos en la filmina anterior, que tienen el origen entérico en el tubo digestivo, en los enterocitos.
están las VLDL, que se llaman Very Low Density Lipoprotein, las IDL, que son lipoproteínas de densidad intermedia, las LDL, que son lipoproteínas de densidad baja, low, y las HDL, que son lipoproteínas de densidad alta, high. Entonces, también con esto, lo que les quiero decir es que se están clasificando por la densidad que tienen cada uno de estos compuestos. Y a su vez tienen diferentes proporciones de sus componentes. Fíjense que los kilomicrones son las lipoproteínas que tienen mayor cantidad de triglicéridos, mientras que las LDL y las IDL son las que tienen mayor proporción de colesterol, y que la HDL es la que tiene mayor proporción de proteína, con lo cual esto es la composición de estas lipoproteínas va a influir en la densidad que tengan. A medida que tienen más cantidad de proteínas van a ser lipoproteínas más densas, y a su vez a medida que tengan mayor concentración de triglicéridos y de colesterol van a tener un volumen mayor, con lo cual el volumen, el tamaño de estas moléculas crece en el sentido opuesto que el de la densidad. Esta es una lipoproteína, la VLDL, que fíjense cómo está distribuido los contenidos. En el centro tienen un núcleo que está compuesto por las sustancias que son no polares, como por ejemplo los ésteres de colesterol y los triglicéridos, y más en la superficie o en la periferia van a estar los fosfolípidos con su lado no polar que mira hacia el lado de los lípidos y su lado hidrofílico que mira hacia el lado del solvente acuoso que va a estar por fuera. Y también están las proteínas que se incrustan en estas lipoproteínas. Y acá está el ejemplo del tamaño que les mencionaba. Los kilomicrones son las más grandes. Entonces, en esta diapositiva podemos ver a la LDL, que es la lipoproteína que tiene menor densidad, y es la lipoproteína conocida como colesterol malo. Después está la HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, que es conocida como colesterol bueno. En el próximo video les voy a mostrar cuál es el origen de estas dos lipoproteínas y cuál es su función, y entonces vamos a poder decir si verdaderamente son lipoproteínas buenas o malas. Como ustedes saben, los kilomicrones son formados en los enterocitos y provienen de la dieta, de la absorción de los lípidos que uno realiza de la dieta. Los kilomicrones que entran, que pasaron por la linfa y que llegan a la sangre, son kilomicrones inmaduros. Para poder ser kilomicrones maduros es necesario que se encuentren con la lipoproteína HDL, la cual les va a ceder dos proteínas, la ApoE y la proteína C2. Entonces así se van a formar los kilomicrones maduros. Estos kilomicrones maduros van a viajar por sangre y en el endotelio de los capilares cercanos a los tejidos se van a encontrar con una enzima. La enzima se llama lipoproteína lipasa. Y esta enzima lo que va a hacer es reconocer a la proteína ApoE presente en el kilomicrón y se va a poder unir entonces el kilomicrón a la enzima, a la lipoproteína lipasa, y de esta forma la enzima va a poder liberar los ácidos grasos y el glicerol para poder ser utilizado por el tejido adiposo o por el músculo. En el caso del tejido adiposo, los ácidos grasos y el glicerol son recombinados dentro de él para formar nuevamente triglicéridos, y de esta forma el tejido adiposo lo que hace es almacenar energía en forma de triglicéridos. En el caso del músculo esquelético y también en el músculo cardíaco, los ácidos grasos son hidrolizados a acetil-CoA, y el acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs, en el ciclo del ácido cítrico, y
los compuestos de alta energía obtenidos a partir del ciclo de Krebs entran en la cadena transportadora de electrones y así se obtiene ATP, que entonces estos ácidos grasos son utilizados para obtener energía. Una vez que el kilomicrón liberó los ácidos grasos y el glicerol, lo que se forma es otra molécula que se llama kilomicrón remanente. Y el kilomicrón remanente interactúa nuevamente con la proteína HDL y le cede la proteína C2. Estos kilomicrones remanentes pueden ser captados, endocitados por los enterocitos. ¿Por qué? Porque en los enterocitos hay receptores que se llaman el receptor para LDL que reconocen dos proteínas. En este caso reconocen a la proteína ApoE y por eso estos kilomicrones pueden ser endocitados. Estos receptores también reconocen a otra proteína que se llama la proteína B100, que ya la vamos a mencionar más adelante. Entonces, una vez que los kilomicrones son endocitados, los productos que transportan estos kilomicrones van a ser utilizados para sintetizar, por ejemplo, triglicéridos y colesterol. Pero lo que hay que remarcar es que cuando hay presencia de kilomicrones es porque estamos en un estado postprandial. Entonces los hepatocitos van a poder sintetizar otras moléculas más, además de triglicéridos y colesterol, sino que también van a poder sintetizar proteínas. Y entonces de la síntesis de estos compuestos se van a formar dos moléculas que va a ser dos compuestos, el HDL y en este caso el HDL va a estar vacía, quiere decir que todavía no va a poder transportar colesterol, va a estar sin colesterol. Y también el hígado va a sintetizar unas lipoproteínas que se llaman las VLDL, que ahora tienen en su membrana una proteína característica que se llama B100. Estas lipoproteínas van a interactuar nuevamente con las HDL y las HDL les van a ceder sus proteínas de superficie que van a ser la ApoE y la proteína C2. Entonces, estas moléculas de VLDL van a viajar por sangre y van a transportar los componentes que tienen en su interior, que son triglicéridos, colesterol y proteínas, y cuando se encuentren con la lipoproteína lipasa presente en el endotelio de los capilares adyacentes a los tejidos, van a interactuar a través de la proteína ApoE y van a ceder nuevamente los ácidos grasos libres y el glicerol. Los ácidos grasos libres y el glicerol van a ser utilizados por el tejido adiposo para formar ácidos grasos libres y la molécula remanente se va a llamar IDL y va a contener la ApoE y la ApoB100. Entonces estos ácidos grasos van a ser utilizados para almacenar energía en los adipocitos de forma de triglicéridos y para obtener ATP en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético. Estas moléculas, estos compuestos, estas lipoproteínas, las IDL, que son las lipoproteínas de densidad intermedia, van a ser captadas por el receptor de LDL de los enterocitos y van a ser endocitadas. Estos receptores van a reconocer a la proteína B100. Entonces, una vez que estas lipoproteínas son endocitadas, los componentes de estas lipoproteínas van a ser utilizados por los enterocitos. Por ejemplo, el colesterol, que estaba dentro de estas IDL, va a ser utilizado para sintetizar otras lipoproteínas, como por ejemplo la LDL, que lo vamos a ver más adelante. Y también el colesterol puede ser excretado en la bilis, ya sea porque es utilizado para formar sales y ácidos biliares o porque es liberado en la bilis como tal y es excretado en la bilis. Este colesterol
también va a ser utilizado para reparar las membranas celulares, y la presencia el aumento del colesterol en los hepatocitos va a producir la inhibición de la síntesis endógena de colesterol y también va a producir la inhibición de la síntesis del receptor de LDL. Entonces, estas lipoproteínas, que son las IDL, se van a encontrar en los enterocitos con la lipoproteína lipasa hepática y van a liberar los triglicéridos y se van a combinar con otras moléculas y van a formar a las lipoproteínas de baja densidad, que se llaman las LDL, que van a estar ricas en colesterol y que van a tener en su superficie la ApoB100, la proteína ApoB100. ¿Cuál es la función de estas lipoproteínas? Es la de transportar el colesterol por la sangre y llevar el colesterol a los tejidos extrahepáticos, como por ejemplo las gónadas. ¿Por qué? ¿Por qué sirve el colesterol en las gónadas? Porque en las gónadas se sintetizan las hormonas sexuales. Entonces este colesterol va a ser utilizado para la síntesis de hormonas. También el colesterol va a ser utilizado por la glándula suprarrenal para poder sintetizar las hormonas que se sintetizan en la glándula suprarrenal, entre ellas el colesterol, la aldosterona, las hormonas sexuales secundarias. O sea, hay un montón de hormonas derivadas del colesterol que se sintetizan en la glándula suprarrenal. Y el colesterol también es utilizado por todos los tejidos. ¿Por qué? Porque se utiliza para reparar las membranas celulares, con lo cual el colesterol en sí no es malo y por eso esta proteína LDL, que reparte colesterol desde el hígado hacia los tejidos extrahepáticos, no es mala, porque lleva un compuesto que es necesario para todas las células. Ahora, esta LDL, una vez que liberó el colesterol en todos estos tejidos, es captada nuevamente por el hígado a través del receptor de LDL. Pero hace un rato hablamos de la HDL, que era sintetizada por los hepatocitos, la HDL vacía. Bueno, ¿qué es lo que hace esta lipoproteína? Esta lipoproteína tiene como función colectar el colesterol que esté de más en los tejidos. Por lo tanto, esta lipoproteína junta colesterol de los tejidos extrahepáticos, toma colesterol de los tejidos extrahepáticos y lo que puede hacer es ceder el colesterol a otra lipoproteína que ya mencionamos, que es la IDL. Y esto lo hace porque la IDL es la que tiene las proteínas de superficie que es reconocida. Esto lo hace a través de una enzima que se llama proteína de transferencia de ésteres de colesterol, y de esta forma transfiere la HDL el colesterol a la IDL, y de esta forma el colesterol a través de la IDL vuelve al hígado. Entonces, proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Entonces, lo que vimos en este video es cómo hay un metabolismo exógeno del colesterol que viene de la dieta, y cómo hay un metabolismo y transporte de lípidos del colesterol producido por el hígado. Entonces, para terminar esta clase vamos a repasar las funciones de las lipoproteínas. Los kilomicrones transportan lípidos que fueron absorbidos en el intestino y los lleva hacia el tejido adiposo, el músculo y el hígado.
Las VLDL son sintetizadas por el hígado y su función principal es la de transportar triglicéridos hacia los tejidos adiposo y al músculo esquelético. Y una vez que las VLDL ceden sus triglicéridos en los tejidos, se convierten en IDL, en las lipoproteínas de densidad intermedia, y estas IDL son las que pueden ser captadas por los hepatocitos y ser metabolizadas y utilizar los productos que tienen y dar origen a las LDL. Las LDL originadas en el hígado, a partir de las IDL, lo que van a hacer es transportar el colesterol hacia los tejidos periféricos. Y la lipoproteína de alta densidad lo que van a hacer es colectar el colesterol en exceso del tejido extrahepático para ser llevado hacia el hígado. O sea que lo que hacen es el transporte reverso del colesterol. Tanto la IDL, que se la llama colesterol malo, como la HDL, que se la llama colesterol bueno, no son ni buenas ni malas, cumplen su función. El problema está cuando hay un desbalance entre estas y, por ejemplo, hay mucha concentración de HDL y mucha concentración de LDL y baja concentración de HDL, con lo cual hay mucha delivery de colesterol hacia los tejidos y poco transporte reverso del colesterol hacia el hígado. En estas situaciones cuando ocurre la enfermedad conocida como aterosclerosis. Bueno, este es el final del video, espero que les haya servido y el próximo video va a ser el que explique las rutas metabólicas que ocurren en el hígado. Muchas gracias.